Bienvenida, bienvenido a esta sesión de tarot de hoy, en el que la pregunta es ¿qué necesitas saber hoy? Entonces tenemos tres piedras, tres opciones, os las enseño. Tenemos ágata musgosa, que tiene unas pirquitas blancas, muy bonita. Tenemos serpentina, que aunque no se aprecia muy bien, tiene un ligero tono verde, aunque en la cámara parece blanca. Y tenemos la piedra dálmata, o jaspe dálmata, que es preciosa. Recuerda mucho pues a los dálmatas, ¿no? De ahí el nombre. Entonces te dejo un momento para elegir la piedra que tú quieras. Voy a utilizar los dos mazos, el mazo de tarot y un mazo de oráculos que se llama Woodland Wardens, que es Guardianes del Bosque, que tiene unas ilustraciones preciosas. ¿Vale? Es un oráculo, no es un tarot, pero vamos a sacar una carta con él para ampliar un poco la tirada de tarot, del tarot de Everyday Witch. Te dejo un momento para pensar en la pregunta y para elegir la piedra que quieras. Si has elegido la ágata musgosa, esta es tu tirada. Vamos a comenzar con la tirada de tarot. Para ello vamos a barajar las cartas. Como sabéis, yo suelo dejar que las cartas salgan por sí solas. ¿Veis? Por ejemplo, esta. Muy bien, vamos a ver qué es lo que ha salido. La reina de varas, la luna, el rey de espadas, el juicio, el paje de espadas, el 4 de espadas y la fuerza. Vale. Vamos a ver. Vale. Tenemos que hay una persona, probablemente tú, lo más seguro es que seas tú, una mujer, puede ser un hombre, pero lo más probable es que sea una mujer. Normalmente las reinas representan una mujer, ¿vale? Podría ser un hombre perfectamente, en tu caso, pero lo más seguro es que sea una mujer poderosa, muy fuerte. Es una mujer o es una persona muy poderosa, que es más de lo que aparenta, ¿vale? Puede aparentar que es una persona tranquila, una persona a lo mejor sumisa, a lo mejor obediente, a lo mejor tal, pero, pero es mucho más de lo que aparenta. Es una persona muy fuerte, muy poderosa, con muchos valores, con muchas capacidades, ¿vale? Pero eso puede llegar a ser un problema. Es algo muy positivo, pero puede llegar a ser un problema
en algún aspecto. Es decir, podemos quedarnos un poco cegados, podemos cegarnos ante alguna situación y en este caso va a haber alguien que nos va a dar un consejo al que deberíamos escuchar, ¿vale? En vez de ser tan independientes, tan impulsivos, tan activos, como es la reina de varas, que es una persona muy fuerte, muy poderosa, ¿vale? Podemos cegarnos ante alguna situación, ¿vale? Puede que alguna situación, algún momento se nos presente y estemos siendo demasiado impulsivos, activos o estemos siguiendo un camino que nosotros creemos que es correcto, pero que puede llegar a no serlo, que puede llegar a traernos algún problema o que podemos encontrarnos con que estamos siendo, pues eso, demasiado impulsivos, demasiado independientes, demasiado seguir nuestro propio instinto, ¿vale? Que eso es muy bueno en general, pero, pero no está de más escuchar algún consejo que nos van a dar, ¿vale? A lo mejor de entrada no nos damos cuenta de que nos están dando un consejo, pero alguien nos va a estar dando un consejo sobre algo, sobre esa situación en concreto, y deberíamos escucharlo. ¿Para qué? Pues para que esa fuerza, esa potencia, esa actividad que nosotros tenemos, esas capacidades estén bien dirigidas, tengan sentido, ¿vale? No vayamos a lo loco, ni seamos excesivamente impulsivos, excesivamente quizá un poco incluso egocéntricos, egocéntricas, ¿vale? Sino que esa fuerza sea dirigida y esas capacidades tengan un sentido y sean dirigidas hacia unos objetivos de manera eficiente y de manera, pues, pues eso, que tengamos un buen desenlace, ¿vale? Porque ahora mismo quizá estemos siendo demasiado impulsivos, demasiado cabezotas, demasiado ir a lo loco, ¿vale? Ser demasiado egocéntrico, creernos que somos capaces de todo y somos capaces de cualquier cosa porque somos una persona, en este caso tú, que es capaz de cualquier cosa, pero escucha el consejo de alguien que te va a dar, ¿vale? Escucha el consejo de alguien que, aunque no te des cuenta, alguien te va a dar un consejo. Escucha con atención, presta atención porque te vas a dar cuenta rápidamente de que alguien te está ofreciendo un consejo sobre algo, sobre una situación concreta. Y en ese caso, esa fuerza, vamos a dejar de ser tan impulsivos, a dejar de, en ese momento concreto o en esa acción concreta. Y vamos a dirigir ese camino, esa, esas acciones que íbamos a hacer sobre eso en concreto hoy de una manera mucho más eficiente y mucho más controlada. Y nos vamos a encontrar con que seguimos siendo una mujer, una persona muy poderosa, con muchas capacidades, tenemos mucha fuerza, por eso nos sale estas dos cartas, ¿vale? Que son, pues, una mujer súper poderosa, es una reina, está sentada sobre un dragón, ¿vale? O sea, no se puede ser más poderoso, pero, pero quizás estemos siendo demasiado egocéntricos en nuestra propia capacidad, ¿vale? Y escuchar el consejo de alguien nos va a venir bien, de tal manera que la fuerza va a seguir siendo, las capacidades van a seguir siendo, nuestra propia habilidad, nuestras habilidades, nuestra manera de hacer las cosas va a seguir siendo la misma, pero de manera un poco más controlada, un poco más con cabeza, ¿vale? Entonces, lo que debes saber hoy es que es muy probable que alguien te dé un consejo y lo escuches. Es importante que lo escuches, ¿vale? Quizá al principio no te des cuenta de que alguien te está dando un consejo, pero lo más probable es que alguien hoy o mañana, pero bueno, lo más seguro es que hoy te dé un consejo sobre algo. Escúchalo porque te va a venir bien. Te va a venir bien para pasar de ser una persona muy empoderada, muy fuerte, pero quizá un poco impulsiva, a ser una persona que tiene el control realmente sobre lo que hace y sobre lo que siente y sobre
lo que tiene que hacer, ¿vale? Y esa sería tu lectura de hoy. Y respecto al oráculo, vamos a sacar una carta que nos va a decir un poco, pues nos va a reafirmar o nos va a indicar algo un poco más específico, ¿vale? El antílope y el trigo. Vale. Lo que nos dice esta carta, el antílope está relacionado pues con la comunidad, porque son animales que van un poco pues en manada. El trigo está relacionado con el crecimiento, con la seguridad, ambos, ¿vale? Porque los antílopes pues como os digo, van en manada para buscar comida, para hacer largos viajes, y el trigo crece con mucha facilidad, se convierte muy fácilmente en alimento, ¿vale? O sea, es una carta que representa la seguridad y que representa la seguridad entendida no como me siento seguro de lo que estoy haciendo, sino que te sientes seguro, a salvo, ¿vale? Pero hay que darse cuenta de si estás siendo demasiado de si estás demasiado centrado en ti mismo o estás compartiendo con tu comunidad, ¿vale? Es decir, si estás escuchando el consejo de los que tienes alrededor. Como decíamos en la baraja de tarot, en la lectura, escucha el consejo de alguien que te va a dar hoy, ¿vale? Porque esta carta lo que me representa es que te sientes bien, que te sientes segura, que te sientes cómoda y confortable en tu posición, ¿vale? Eres una persona poderosa, eres una persona capaz de todo, pero escucha a tu comunidad, escucha a alguien a tu alrededor que te va a dar un consejo y para que todo vaya un poquito más fluido, para que todo vaya mejor, ¿vale? Entonces está un poquito relacionada con eso, con sentirse a salvo, con sentirse seguro de lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero también con el crecer con esa comunidad, el crecer a través de los demás, ¿vale? Escucha a los demás el consejo que puedan darte. Esa sería la lectura de hoy para ti. Eres una mujer o un hombre poderosos, capaces de todo, pero escucha un poco a lo que tienes a tu alrededor, generalmente a alguien que te va a dar un consejo, ¿vale? Concretamente. Y esa sería tu lectura. Esas serían tus cartas. Si has elegido el ágata musgosa. Si has elegido la serpentina, esta es la lectura para hoy, para ti. Vamos a barajar las cartas. La pregunta, como os digo, es ¿qué necesitas saber para hoy? Vamos a dejar que vayan saliendo por sí solas. Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos el caballero de espadas, tenemos la fuerza, la reina de varas, el 2 de espadas, el paje de varas, el ermitaño y el 9 de varas. Vale. La lectura es bastante
sencilla, me refiero a que es muy, muy visual. Eres una persona, una mujer o un hombre de acción, eres una mujer o un hombre muy fuerte, muy poderoso, ¿vale? Estas dos cartas han salido en la lectura anterior también. Eres una persona de acción, ¿vale? Eres una persona que cuando te dicen hay que ir, allá voy, ¿vale? Tienes la fuerza, la capacidad, el poderío para hacer lo que quieras, lo que te propongas. Pero lo que deberías saber para hoy, hay algo que no estás viendo, ¿vale? Hay algo que tú no estás viendo, a lo mejor el resto sí que lo está viendo, pero tú a lo mejor por ese ansia, esa capacidad de acción inmediata no estás viendo. Puede ser algo importante o puede ser una trivialidad, ¿vale? Pero hay algo que no estás viendo y que deberías ver, ¿vale? Así que lo que te está diciendo un poco la lectura es que hagas una cierta introspección antes de lanzarte a la acción, de ser tan impulsivo, impulsiva, de ser tan... O sea, la capacidad la tienes las capacidades, la fuerza, las habilidades para hacer lo que te propongas, pero no seas tan impulsivo porque hay algo que te puedes perder, que puedes no ver, ¿vale? En el camino que estás recorriendo. Quizás sea un nuevo camino, ¿vale? Es probable que sea un nuevo camino que has emprendido, pero hay algo que no estás viendo. Te has lanzado a la acción, lo cual es muy bueno. Tienes la fuerza, las capacidades, las habilidades para ello. Crees en ti misma, en ti mismo, pero hay algo que no estás viendo en ese nuevo camino. Y lo que te está diciendo la lectura es que hagas una cierta introspección. No quiere decir que te recluyas en una montaña, ¿vale? Pero en una cueva, pero sí que hagas un poquito de trabajo interior para no encontrarte ante una situación que no te gustaría encontrarte, ¿vale? Ante una situación, antes de tener que librar más batallas de las necesarias, haz un poquito de introspección, date cuenta tú mismo, tú misma, de qué es aquello que no estás viendo, ¿vale? Que en cuanto hagas un poquito de trabajo interior, de pausarte, de pararte, antes de toda esa acción, toda esa energía desbocada, hagas un poquito de trabajo, de intuición, de introspección, de autoevaluación, vas a darte cuenta de qué es aquello que no estás viendo y que te puede evitar librar más batallas de las que... o enfrentarte a más cosas de las que te gustaría enfrentarte, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál es la carta de oráculo que sale. La carta que me sale es... Vale, el jilguero y el melocotón. Romance. ¿Mm? Interesante. Lo que nos dice esta carta es que, bueno, pues que el romance está cerca, está en el aire, o que ese camino que has emprendido puede estar relacionado con el amor, ¿vale? No tiene por qué ser así, porque realmente esta carta lo que nos está diciendo es que podría ser de esa manera, ¿eh? Podría ser que esté relacionado con el amor, ese nuevo camino, esa nueva etapa o esa nueva manera de ver las cosas puede estar relacionado con el amor, pero podría ser el amor hacia ti mismo también, ¿vale? Pero sí que está relacionado con el amor, con el romance. La pregunta que nos ofrece esta carta es, ¿estás aceptando el amor de los demás y estás aceptando ser amado, amada, o estás siendo demasiado ciego a ese amor? ¿Vale? Entonces, lo que quiere decir es eso, es que te dejes amar, te dejes querer, ¿vale? En este caso, relacionado con la lectura, podría significar que ese trabajo de introspección, eso que no estás viendo, puede que haya alguien que te quiere que te lo diga, ¿vale? Y escúchalo, escucha lo que te están diciendo, déjate querer en el sentido de que escuches a la otra persona porque te lo está diciendo, eso que no estás viendo, te lo está diciendo desde el cariño y desde el amor, ¿vale? Para que no te hagas daño. Entonces, o ese nuevo camino que has emprendido, a lo mejor tiene que ver con el romance,
¿vale? Y hay algo que no estás viendo y una persona que te quiere o que te valora te va a dar un consejo, podría ser, ¿vale? En ese caso, tienes que seguir haciendo ese trabajo de introspección, tienes que seguir haciendo ese trabajo de intuición propia, de trabajo interior, ¿vale? Pero a lo mejor alguien que te quiere y te valora te va a indicar qué es eso que no estás viendo. O a lo mejor simplemente nos está diciendo que te abras un poco al amor, que seas un poquito, en vez de tan poderoso, tan o poderosa, tan fuerte, tan independiente, que valores que hay gente que te quiere y que puede ser que te vayan a decir aquello que no estás viendo para que no te hagas daño. Pero el trabajo de introspección lo tienes que hacer igualmente. El trabajo de ese autotrabajo de interior, de qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, realmente este es el camino que deberías seguir o, o realmente me estoy lanzando con demasiado impulso hacia esa acción, ese camino, pues a lo mejor un nuevo trabajo, a lo mejor una nueva relación, por ejemplo, ¿vale? Que por eso sale a lo mejor quizá la carta del romance. Pero vamos, principalmente nos está diciendo que eres una persona de mucha acción, muy poderosa, muy capaz de todo, pero quizás un poco impulsiva, ¿vale? Hay algo que no estás viendo y en este camino que estás recorriendo, que puede estar relacionado con el amor o no, pero sí que va a haber alguien que te quiere, que te indique, te dé algún consejo, te indique, cuidado, que esto no lo estás viendo y antes de lanzarte y hacerte daño o acabar ganando la batalla, pero acabar destrozado, haz un poco de trabajo, de introspección, de intuición, de pensamiento sobre cómo estás haciendo las cosas para eso, para no acabar así y que todo salga pues de la manera más mejor posible para ti, ¿vale? Y esa sería tu lectura si has escogido la serpentina. Si has escogido la piedra dálmata o el jaspe dálmata, esta es tu lectura. Vamos a barajar las cartas. Y vamos a ver qué te sale, qué es lo que necesitas saber hoy, qué es lo que necesitas, a qué necesitas prestarle atención hoy. Me ha parecido ver que están saliendo copas. Eso es bueno. Está relacionado con las emociones. Vale. Vamos a ver cuál es tu lectura. Tenemos el 3 de varas, tenemos el rey de copas, tenemos la sacerdotisa, el 7 de pentáculos, el 9 de copas, que es una carta maravillosa, el colgado y el 6 de pentáculos o el 6 de oros. Esta es tu lectura, si has elegido la piedra dálmata. Lo que nos indica esta lectura es que eres una persona que está terminando un proceso o está llevando a cabo una acción y vas a ver resultados pronto. Vas a ver pronto resultados de eso que estás consiguiendo, que estás persiguiendo, ¿vale? Vas a ver pronto resultados. Pero no quiere decir que vayan a ser malos resultados, al revés, es muy probable que sean resultados positivos, pero te deberías de preguntar si estás haciendo las cosas tú solo, tú sola. Me explico. Si estás dejando de lado el tema más emocional,
¿vale? El Rey de Copas, la pregunta que nos hace es si estás siendo demasiado distante emocionalmente, ¿vale? Estás demasiado centrado en tu sabiduría, en tus conocimientos para alcanzar eso que vas a conseguir, que te va a dar frutos y van a ser positivos, pero a lo mejor te estás quedando un poco atascado en el plano emocional. Eso es lo que deberías saber hoy, que a lo mejor todo ese trabajo que estás haciendo, que te va a dar frutos, que te va a funcionar, a lo mejor te está, por otro lado, distrayendo del ámbito más emocional, ¿vale? Céntrate más en ayudar a los demás, no solo en ese trabajo, en ese proyecto, en eso que estás llevando a cabo, que te va a funcionar, te va a dar frutos y te va a ir bien, pero también no olvides que los demás están a tu alrededor, ¿vale? Y a lo mejor hay alguien que necesita ayuda y tú no lo estás viendo porque estás demasiado centrado en tu proyecto, en tus acciones, ¿vale? Entonces, pregúntate si estás siendo demasiado cerrado, demasiado egocéntrica en el sentido de estar demasiado implicado con ese proyecto, ese trabajo, esa relación, ese algo que te en el que estás ahora mismo tan implicado, implicada y que va a funcionar, va a dar frutos y vas a ser muy feliz gracias a él, pero pregúntate si no te estás atascando en el ámbito emocional. Y mira un poco a tu alrededor porque a lo mejor hay gente que necesita tu ayuda, no solo económicamente, materialmente, sino que a lo mejor sencillamente con un consejo que le des a alguien le puedes estar ayudando. Entonces es una lectura muy positiva porque estás llevando a cabo un proyecto, una acción, un camino nuevo o a lo mejor un camino que ya llevas transitando un tiempo y que va a dar sus frutos y van a ser unos frutos positivos, pero a lo mejor te estás descentrando un poco en el ámbito más emocional, más social. Y deberías replantearte, deberías reconducirte hacia esas emociones y hacia el exterior, ¿vale? Hacia las personas que tienes a tu alrededor, sin dejarlas atrás, sin olvidarte de ellas. Y a lo mejor alguna de ellas necesita tu ayuda, con un consejo, con un abrazo, a lo mejor de manera material, quizás. Entonces, plantéate si lo que estás haciendo estás demasiado centrado o centrada en ese proyecto, en ese camino, en eso que estás haciendo ahora mismo y estás dejando un poco de lado amigos, familia, a la gente que tienes a tu alrededor. Vamos a ver qué carta nos sale en el oráculo. Vamos a barajar las cartas. Vamos a ver cuál nos sale. La serpiente y el helecho. Vale, la serpiente está relacionada con los nuevos comienzos por las mudas de piel que hace cada cierto tiempo y en muchas culturas el helecho también está relacionado con nuevos comienzos, con una nueva vida, con un nuevo proyecto. Lo que nos está indicando la carta respecto a la lectura es si en el momento en el que yo estoy iniciando este nuevo proyecto, este camino, o a lo mejor ya lo he empezado, si hay alguien que me va a ayudar, que me va a proteger cuando me sienta un poco vulnerable. Por eso no debes dejar de lado la gente que tienes a tu alrededor, porque esta carta nos indica un nuevo comienzo, una nueva vida, ¿vale? En el sentido de, pues eso, un nuevo camino, un nuevo proyecto, una nueva idea, que a lo mejor es la que ya tienes en marcha. Pero la pregunta que nos hace es, ¿hay alguien a tu alrededor que te va a ayudar en momentos de vulnerabilidad? Cuando estés en esa nueva etapa, en ese camino, y a lo mejor necesites a alguien. Por eso no debes dejar de lado a quien tienes a tu alrededor, porque te puedes llegar a sentir atascado, atascada. Mientras que si tienes a tu gente a tu alrededor, pues ese camino, ese proyecto, pues evidentemente va a dar frutos y te vas a sentir mucho más feliz. Esa sería un poquito la lectura para ti si has elegido la piedra dálmata.